Bienvenidos a nuestra clase de fluidos de perforación. Es un placer saludarles. Mi nombre es José Humberto Bello y seré su facilitador. Soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Oriente hace 18 años, de los cuales he dedicado 14 a la industria petrolera. Para nadie es un secreto el potencial energético de Venezuela, y aunque la actualidad sea incierta, la mejor manera de afrontar esa coyuntura es estar preparados. El estudio de los fluidos de perforación no solo se limita al petróleo. En países con características volcánicas o sísmicas se perforan pozos para aprovechar la energía geotérmica. Grandes proyectos de infraestructura también requieren de la tecnología de los fluidos de perforación. En zonas mineras se perforan pozos con la finalidad de confirmar y determinar la profundidad a la cual se encuentran las piedras preciosas. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos universales para reducir emisiones, algunas legislaciones en el mundo siguen considerando como verde la energía proveniente del gas natural. Entonces, aprendamos un poco más sobre los fluidos de perforación. Y sin más preámbulos, veamos cómo se construye un pozo. Se hace de modo similar a cómo se emplea un taladro doméstico, aplicando rotación y peso a una mecha o punta cortante. En el caso de la perforación de pozos, se incorpora un elemento que facilita la remoción de los cortes producidos por la mecha, el fluido de perforación. En la imagen podemos observar la perforación artesanal de un pozo. Una bomba succiona agua o lodo desde una fosa o tanque para que pase a través de una tubería que es girada y empujada hacia abajo por dos operarios. El líquido sale por la punta de la mecha y regresa a la superficie por el espacio entre las paredes del hoyo y la tubería. Esto con el propósito de remover todo el material que la mecha va rompiendo y evitar que ésta se atasque. Una vez en superficie, el fluido cae a una primera fosa donde se asienta o decanta el material perforado y retorna por reboce a la fosa grande principal, completando el ciclo, evitando así un despilfarro de agua. Ahora, llevemos este proceso rudimentario a escala industrial. Vemos en amarillo el fluido de perforación en 4 tanques, desde donde succiona esa enorme bomba azul para que fluya por las líneas de superficie del taladro, pase por el sistema de levantamiento y atraviese toda la tubería de perforación. El fluido baja por toda la sarta o tubería hasta salir a gran presión por unos agujeros que tiene la mecha. El fluido inmediatamente sube por el espacio anular, como ven en el video, hasta llegar a esa línea azul en superficie, llamada línea de retorno. Entonces el fluido, que trae consigo los recortes de roca, cae a unos tamices vibratorios o equipos de control de sólido que lo limpian para que retorne a los tanques de asentamiento y por rebose se comunique con el resto de los tanques, completando el sistema cerrado de un fluido de perforación. Una vez alcanzada la profundidad objetivo, el hueco es revestido con tuberías y cemento. Se instalan todas las facilidades que permitirán que el pozo produzca y el taladro es retirado para perforar un nuevo agujero en otra locación. En la figura de la izquierda pueden ver el diseño mecánico de un pozo ya construido. Allí se observa que se perforó en 2 etapas o fases. La primera desde 0 hasta 1900 pies, unos 650 metros, con una mecha de 12,25 pulgadas de diámetro. Esa zona se revistió con una tubería de 9,5 pulgadas, para luego continuar construyendo el pozo con una mecha de 8,5 pulgadas desde 1900, la profundidad anterior, hasta la profundidad final de 4.677 pies, unos 1.600 metros aproximadamente, revistiendo finalmente el hoyo con tubería de 7 pulgadas. En la imagen a su derecha
ven el dibujo de un pozo listo para producir. Pero hemos hablado mucho de fluido y no hemos recordado lo que es. Se trata de aquella sustancia pura o compuesta capaz de adquirir la forma del recipiente que la contiene, sin mayor resistencia. No tienden a recuperar su forma original luego de deformarse o moverse por efecto de un esfuerzo. Por ello es su capacidad de desplazarse a través de dos puntos de diferente presión o energía. Todos los líquidos y gases son fluidos y ciertos sólidos, como la arena fina, pueden considerarse como tales. Ahora, el fluido de perforación es una sustancia fluente compuesta por una mezcla de materiales que permite llevar a cabo la perforación con un mínimo de inconvenientes operacionales. Este lodo o fluido debe cumplir con una serie de funciones, características y propiedades preestablecidas para garantizar el éxito en la construcción del pozo. Fíjense todos que he dicho y acentuado mínimo de inconvenientes operacionales. Los problemas operacionales están siempre latentes en un taladro, y aunque la perforación se esté llevando según los tiempos y planes preestablecidos, no faltará una voluntad que desee acelerar los tiempos, porque cada hora de taladro cuesta muchísimo dinero y el apuro luego trae cansancio. Hasta aquí hemos escuchado que una de las funciones de los fluidos de perforación consiste en suspender y transportar fuera del hoyo los recortes que produce la mecha. Repasemos esta función y analicemos el resto. Miren nada más cuántas funciones tiene el fluido. En la imagen de tonos naranja pueden mirar el sentido del flujo del lodo en el hoyo y cómo éste, al subir a superficie, va acarreando todos los sólidos que la mecha va cortando. A este desempeño del lodo se le denomina limpieza del hoyo. A la derecha de sus visuales tienen las zarandas o equipos de control de sólidos. Esos son los tamices vibratorios que retiran esos recortes de la mecha o sólidos de formación. Al separar los fragmentos de roca del lodo, es posible tomar muestras de esos recortes para evaluar las características de la formación geológica que se está perforando. Recordemos que las formaciones geológicas son las diferentes capas de roca del subsuelo de una región, que se distinguen unas de otras por las características de los materiales que las componen. Como segunda función de los fluidos, tenemos la de prevenir la corrosión y lubricar la sarta. Al perforar, se atraviesan formaciones que contienen compuestos altamente corrosivos como el agua salina, dióxido de carbono y ocasionalmente sulfuro de hidrógeno. También existen formaciones muy abrasivas como la arena y los hoyos que por su geometría tienden a requerir que la sarta tenga una adecuada lubricación para favorecer la movilidad de la tubería y asegurar velocidades de perforación adecuadas. En esta función siempre pongo como ejemplo el hueco que perforamos en la arena de la playa y que se derrumba al alcanzar cierta profundidad. El lodo debe dar estabilidad al hoyo para evitar que se colapse o derrumbe como ese hueco en la playa y prevenir que las formaciones puedan también hincharse por absorción del agua que contiene el fluido. La siguiente función del lodo tiene que ver con algunos de los problemas operacionales más graves que puedan suceder en un pozo. Cuando la presión de la formación es mucho mayor que la presión hidrostática generada por la columna del lodo,
pueden incorporarse agua o hidrocarburos de la formación hacia el pozo, lo que origina un influjo, arremetida o, en el peor de los casos, un reventón. En caso contrario, cuando la presión de la formación es mucho menor que la hidrostática del lodo, es muy posible que el fluido de perforación se pierda hacia la formación, ocasionando una pérdida de circulación. La condición idónea sería lograr perforar en balance, en valores similares de presión hidrostática y presión de formación. Acá también me atrevo a hacer una acotación muy personal cuando dejo en cursiva en la mayor medida posible. En alguna referencia conseguirán impedir intercambios de fluido entre la formación y el hoyo, pero siempre existirá algún tipo de intercambio, influjos mínimos, incorporaciones, permeabilidad, filtración, ósmosis, etc. El fluido de perforación debe diseñarse para que química o mecánicamente se minimice ese intercambio de fluidos. Observen esa figura. Tienen allí el ensamblaje de fondo o VHA de una sarta de perforación para construir pozos desviados. En la punta, la mecha, seguida de una articulación que le confiere el ángulo de direccionamiento al hueco, luego un estabilizador que previene vibraciones excesivas, evita que se atasque la sarta, calibra y repasa el hueco. El posterior es una turbina. Ese equipo tiene la facultad de incrementar las revoluciones aplicadas sobre la mecha cuando se hace pasar el fluido a presión a través de él. A eso se refiere la transmisión de potencia hidráulica. Con ello, se mejora la velocidad de perforación y se impide la ruptura o desgaste de la tubería de perforación por exceso de torque, es decir, sobreesfuerzo para girar o rotar la sarta. ¿Recuerdan cuando hablamos de que es posible tomar muestras de los cortes de roca separados en la superficie para evaluación de geología? En la imagen a sus derechas pueden observar una de estas muestras a través del microscopio. Para ello ha sido tamizada y lavada previamente. Allí se observa su composición: arcilla, lutita, arena, etc. Es necesario entonces que el fluido de perforación sea lavable y no contenga componentes que puedan contaminar esas muestras litológicas. Del mismo modo, para tomar mediciones de registros eléctricos, es necesario que el fluido dentro del hoyo se encuentre en condiciones óptimas. En caso de que el lodo contenga o se le vaya a agregar algún aditivo que pudiera comprometer la toma de datos, debe reportarse previamente para que calibren sus equipos de medición. Vistas ya las funciones de los fluidos, hagamos una breve clasificación de los mismos según su base de formulación. Tenemos allí dos grupos que son muy poco empleados: los gaseosos, que usan aire, nitrógeno o gas natural, y las espumas, que tienen costos sumamente elevados y se utilizan en zonas de presiones de formación muy bajas. Los fuertes o frecuentes de esta clasificación son los fluidos de perforación de composición líquida, los lodos base agua y los lodos base aceite. Se les dice base porque se formulan a partir de agua o aceite mineral al que se le van agregando aditivos que le darán propiedades y características para cumplir con sus funciones. Acá podemos ver algunos tipos de fluidos base agua y base aceite. Entre los primeros destacan las salmueras, agua y sal solamente. Los poliméricos y los no dispersos, que suelen dar buenos porcentajes de limpieza del hoyo. Los dispersos, que previenen el hinchamiento, incorporación y reactividad de arcillas y lutitas de formación.
y promueve altas velocidades de perforación. Y los fluidos drilling, que aparecen en ambas categorías, son aquellos para perforar adecuadamente zonas productoras causando el mínimo daño posible a la formación, es decir, favorecen la producción después de completado el pozo. Siguiendo con los otros dos fluidos de la familia base aceite, tenemos los que contienen 100% aceite en su fase continua, que pueden llegar a tener hasta 4 o 5% de agua en su composición, pero se siguen considerando dentro de la clasificación 100% aceite. Y el último tipo corresponde a las mezclas homogéneas de agua emulsionada en aceite. Veamos brevemente estas próximas dos láminas. La primera nos indica los equipos y envases con los que se formulan fluidos de perforación en el laboratorio. Allí podemos diseñarlos, evaluar adiciones o corregir desviaciones en los mismos. En esta otra vemos los tanques de lodo en los que se preparan decenas, centenares y hasta millares de barriles de fluido de perforación, tanto en plantas de lodo como en el taladro. A manera de instrucción, por la rapidez con que pueden llegar a mezclarse y homogenizarse, los fluidos base agua suelen prepararse en los tanques de taladro, mientras que los fluidos base aceite, por lo tardado de su formulación y su facultad para ser reutilizados, generalmente se tienen listos en la planta y son enviados al taladro en condiciones para la perforación. De cualquier manera, siempre que reciban un lodo, aunque venga con un análisis de laboratorio, evalúen sus condiciones o sus propiedades. Los fluidos de perforación deben cumplir con una serie de características que le confieren propiedades. Estas vienen dadas por sus constituyentes. Las dos familias principales de fluidos de perforación se dividen según la base o fase continua que los sustenta en lodos base agua y lodos base aceite, como ya lo dijimos. La fase dispersa está formada por todos los aditivos, solubles o no, que son agregados al fluido para dar o modificar alguna característica. Los más comunes son compuestos iónicos, hidróxidos y sales solubles, lubricantes, aceites, estabilizadores, como el asfalto, diésel, látex, controladores de filtrado, almidón, poliacrilato, lignito organofílico, viscosificantes, goma, bentonita, arcilla organofílica, inhibidores como amina, glicol, PHPA, iones de calcio y potasio, material puenteante, que es el carbonato de calcio de distinta granulometría o tamaño de partícula, y los densificantes, que es carbonato de calcio también, barita y orimatita. Ya sabemos cuáles son los dos tipos de fluidos que imperan en la industria y hemos descubierto algunos de sus aditivos más frecuentes. Conozcamos las propiedades que los ingenieros deben medir, evaluar, analizar, controlar, etc. en el taladro de perforación. En la imagen ven un mood kit que contiene casi todos los equipos, materiales y sustancias requeridas para hacerle las pruebas al lodo. De este modo conocemos densidad, viscosidad, reología, filtrado, pH, solo para lodos base agua, estabilidad eléctrica, solo en lodos base aceite, alcalinidad, dureza, solo para lodos base agua, cloruros, prueba de azul de metileno, también se aplica solo a lodos base agua,
y el contenido de sólidos, agua, aceite y arena. Comencemos con la densidad. Para ello se emplea una balanza de lodo a la cual se agrega un volumen conocido de fluido. Se desliza una pesa por un dial hasta que la balanza se nivela o estabiliza. El valor que señala la pesa en el dial es la densidad o peso del lodo. Ojo, recordemos la importancia de la presión hidrostática de la columna de lodo durante la perforación. Esta función depende del peso o densidad del fluido. Si mantenemos la densidad del lodo dentro de los valores preestablecidos, seguramente minimizaremos los riesgos de problemas operacionales. La viscosidad de embudo es un valor de referencia. No proporciona una magnitud que pudiera servir para cuantificar la limpieza del hoyo, pero por su practicidad es sumamente útil para prevenir variaciones indeseables de las cualidades o funciones del fluido para acarrear y suspender los sólidos. Se aplica rápidamente, llenando un embudo de 1.5 litros con lodo previamente tamizado y dejándolo caer a través de un orificio inferior mientras se toma el tiempo que demora en llenar un envase de cuarto de galón. Cuanto más tiempo tarda, más viscoso se dice que está el lodo. En la figura se observa un ingeniero de fluidos tomando la viscosidad de embudo. En esta lámina a sus derechas observan la retorta. Es un equipo que funciona similar a un destilador. Se llena con un volumen conocido de lodo, se calienta durante 30 minutos y se recoge el destilado en un cilindro graduado donde caerán y se les determinará el porcentaje al agua y el aceite. La diferencia para llegar al volumen inicial conocido se toma como el porcentaje de sólidos, siempre y cuando el fluido no tenga entrampado un volumen considerable de gas o el equipo esté descalibrado. A la izquierda ven la zanahoria, como se le llama en campo. Con ella se cuantifica el porcentaje de arena de formación que se ha incorporado al fluido durante la perforación. Hay que recordar que la arena es abrasiva, que junto al resto de los sólidos incrementa el peso del fluido. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con los datos obtenidos con estas dos pruebas. La estabilidad eléctrica mide en voltios la capacidad aislante de un fluido base aceite. Uno de los factores que condiciona el uso de fluidos base aceite es la estabilidad que confiere a las lutitas y arcillas durante la perforación. Pero, si este lodo presenta agua sin emulsionar, seguramente la estabilidad eléctrica sea baja. El agua desestabilice la formación al mojarla y provoque hinchamientos o derrumbes. El equipo que sigue es exclusivo para fluidos base agua. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Preservar el pH en niveles óptimos garantiza el adecuado rendimiento de los aditivos del lodo, previene la incorporación de arcilla de formación y neutraliza los gases ácidos de formación que pueden incorporarse al fluido. Sigamos recordando. Cuando dijimos que se debe minimizar el intercambio de fluidos entre hoyo y formación, los equipos que nos pueden dar una referencia al respecto son los filtros. Con ellos se busca aproximarse a ciertas condiciones reales de hueco.
se fuerza con diferencial de presión a que el lodo pase a través de una superficie porosa. La cantidad de fase continua que se filtra en un tiempo de 30 minutos representa el filtrado. A mayor filtrado, mayor será la tendencia del fluido a permear hacia la formación. Esta es, para la mayoría, la reina de las pruebas de laboratorio en campo. La rheología es la que nos permite obtener valores de viscosidad, punto incidente y esfuerzo de gel de un fluido y con todos ellos determinar, entre otras cosas, el porcentaje de limpieza del hoyo según las condiciones de perforación. Digo esto porque el caudal de la bomba, la velocidad de perforación y la geometría e inclinación del pozo también son factores importantes a considerar para garantizar la limpieza del hoyo. De últimas, entre las pruebas hemos dejado a las químicas. ¿Cuántos problemas se ahorraría un ingeniero de fluidos si se dedicara a titular? Determinar la cantidad de arcilla total incorporada al fluido a través del MBT puede darnos evidencia de mal funcionamiento de los equipos de control de sólido, de por qué se incrementa la viscosidad del fluido y de una eventual disminución en la velocidad de perforación. Asimismo, la determinación de la dureza y la alcalinidad puede evidenciar una contaminación con yeso, anhidrita, cemento o una sobreadición de cal en superficie. Los cloruros pueden dar indicios de un influjo de agua salada. La moraleja de este capítulo es: todas las pruebas de laboratorio son necesarias y complementarias. Vamos ahora a seleccionar un sistema de fluidos. En esta tabla se evidencian los criterios de selección de los fluidos de perforación según una serie de condiciones. Los lodos base agua se prefieren cuando se va a perforar una zona con alta susceptibilidad a la contaminación y exista presencia de agua subterránea. Cuando se esperan también altas tasas de penetración y tiempos operacionales reducidos. Se prefieren los lodos base agua si existe un gran interés en la toma de datos de las formaciones y el yacimiento. Si el fluido no va a reutilizarse, también son preferibles los lodos base agua. Cuando se requiere rapidez para la preparación, mantenimiento y o modificación del sistema de fluidos, cuando la logística deba optimizarse y cuando se buscan los costos más bajos, que es casi siempre, también son preferibles los sistemas de fluido base agua. Veamos ahora los criterios que aplicarían para preferir un lodo base aceite. Cuando la densidad del fluido debe ser menor a la del agua, recordemos que los aceites minerales, como el gasoil, son más ligeros que el agua. Cuando se perforan grandes paquetes de formaciones reactivas, tales como lutitas y arcillas, cuando se va a perforar zonas muy abrasivas, muy duras, y que se perforen con demasiada lentitud, y cuando se necesite un fluido que sea estable frente a factores degradantes y contaminantes, son preferibles los sistemas base aceite. Habiendo escogido nuestro sistema de fluidos, que muy probablemente, como vimos en esta lámina, haya sido base agua,
Ahora veamos en qué lío nos metimos. El principal problema de un fluido de perforación es la contaminación que puede sufrir. En la imagen observan un ejemplo del cambio de apariencia de un fluido cuando está contaminado y cuando no. Obviamente, un lodo contaminado tendrá sus propiedades distorsionadas y no podrá cumplir eficazmente con sus funciones durante la perforación. Cuando la primera evidencia es un cambio de apariencia, estaremos considerando el color y brillo del lodo, su olor. Las bacterias pueden degradar los polímeros de los fluidos base agua, generando un olor muy desagradable. Y finalmente, la textura. El fluido puede palparse grumoso, evidenciar la formación de flóculos, o lo que es lo mismo, aparición de cúmulos semisólidos en suspensión que le quitan al fluido homogeneidad, capacidad de limpieza, se incrementa el filtrado y puede bajar significativamente la densidad del lodo. En los cuadros exteriores podemos leer juntos una serie de recomendaciones al respecto. Para detectar cambios de apariencia es necesario tener una referencia reciente, estar muy atentos al sistema de fluidos, no descuidar el área por tiempos prolongados. Sirve de mucho adiestrar al personal técnico y obrero para detectar variaciones y darnos alertas. Un excelente hábito consiste en chequear el peso y la viscosidad de embudo cada 30 minutos, tanto en los tanques como en el retorno del fluido. Así corroboramos si ambas propiedades se mantienen estables y están dentro de los rangos esperados, manteniendo registro fiel de la apariencia del fluido. Finalmente, nunca demos demasiado crédito a nuestros sentidos. Es necesario confirmar realizando un análisis completo de laboratorio al fluido. Acá tenemos una lista de algunas situaciones comunes que se presentan en campo y ocasionan contaminación en los fluidos de perforación. Las primeras que mencionaremos no son causadas por el intercambio de sustancias entre la formación y el fluido de perforación, sino que ocurren en superficie, muchas veces por descuido o impericia en la aplicación de los aditivos químicos al lodo. El exceso de confianza, la exposición a bacterias y algas, el mal estado o funcionamiento defectuoso de los equipos, sobre todo las arandas y demás equipos de control de sólidos, el uso de productos químicos y materiales fuera de norma o deteriorados, al realizar operaciones de cementación o agregar aditivos especiales al fluido. Los factores contaminantes que provienen del hoyo son influjo de agua o hidrocarburos, las altas temperaturas y presiones de fondo, y cuando el fluido queda mucho tiempo estático, es decir, sin circular en el hoyo, como cuando se toman registros eléctricos. El fluido base agua tiende a deshidratarse. Se le incorporan sólidos de formación, los polímeros se degradan por acción de la temperatura y o ataque bacteriano, y cuando se perforan formaciones con un gran contenido de calcio o de cloruros, también se ven afectados los fluidos base agua. Pero ya nos cayó. Tenemos un problema con el fluido o que pudiese involucrar al fluido. ¿Qué hacemos? Primero, descartar los factores de superficie. A veces una simple válvula en mal estado
puede ser la responsable de una gran desviación. Segundo, acudir a la cabina del perforador a solicitar información de primera mano. Es necesario por ello mantener buena comunicación con el personal involucrado en la construcción del pozo. Luego, consultar al geólogo las características de las formaciones perforadas y la actual. Como cuarta recomendación, recabar toda la información referente al lodo, hacer todas las pruebas de laboratorio, medir el volumen en tanques y hueco, consolidar el inventario de productos químicos y estimar las concentraciones de productos en el fluido. Ya teniendo todo a mano, podemos plantear una solución a nuestra situación. Y un consejo que me dio una vez un ingeniero de fluidos muy viejo y que aplica para muchos aspectos de la vida: deja las carreras, porque si te ven corriendo, pensarán que estás en problemas y no es así. Ya salimos del primer inconveniente. Vayamos ahora a uno mucho peor. Ya no es solo el fluido, sino la operación completa de perforación la que está en riesgo. Los problemas operacionales que estudiaremos a continuación no siempre se generan por desviaciones en las cualidades del lodo, pero su prevención y control siempre requiere del fluido de perforación. Comencemos con el más grave, el influjo o arremetida. Se produce cuando la presión de agua o hidrocarburo de la formación vence la hidrostática del pozo. Recalcamos aquí nuevamente la importancia de mantener la densidad del lodo en los valores requeridos por la planificación del pozo y acorde a los datos que da geología. Cuando detectemos un incremento del volumen de fluido de perforación en los tanques, una disminución en la densidad del lodo o un aumento previo de la velocidad de perforación, son indicios de un posible influjo o arremetida. Estos síntomas se deben atacar de manera inmediata al confirmar el influjo. Si este es muy leve, se debe incrementar la densidad del lodo paulatinamente. En caso de arremetida, evidenciada por aumento drástico del volumen en tanques, desalojo violento de lodo fuera del hoyo y registro de presiones al cerrar los preventores del pozo, que veremos más adelante, se aplicará un procedimiento de control de pozos para prevenir un reventón. Sigamos con el atascamiento de tubería, o comúnmente denominado pega. Se produce cuando la sarta pierde total o parcialmente su movilidad, capacidad de girar, subir y o bajar. Existen diversos mecanismos de pega de tubería: por presión diferencial, empaquetamiento, geometría del pozo o mecanismos mecánicos. El fluido de perforación es fundamental para prevenir las pegas diferenciales y los empaquetamientos. Por último, y no menos importante, analizaremos la pérdida de circulación. En ella se ocasiona un descenso parcial o total del retorno de fluido, lo que se evidencia en el sistema de tanques al observar un descenso continuado o severo en sus niveles. Se produce al perforar zonas muy permeables, con presión de hidrocarburos que ha sido agotada por la producción o depletadas, zonas fracturadas o poco densas. Como los últimos serán los primeros, revisemos las imágenes que nos describen una pérdida de circulación. La que está a la izquierda nos muestra cómo se pierde el fluido de perforación por una zona fracturada, y en la de sus derechas se observa
una formación muy permeable en su parte inferior con una caverna en la parte superior de la misma imagen. Todos esos espacios deben compensarse con volumen de lodo y ocasionan una disminución severa, a veces constante, otras total, del fluido de perforación. Esta situación se minimiza preservando la densidad del fluido según lo programado y adicionando material antipérdida o carbonatos de distinto tamaño de partícula al fluido, lo que habíamos hablado de material puenteante. Cuando las pérdidas de circulación son severas o totales, se realiza el bombeo de baches de lodo con altas concentraciones de material sellante o material antipérdida. Si aún persiste la pérdida severa, se puede bombear cemento para sellar definitivamente la zona fracturada. Revisemos ahora los mecanismos de pega de tubería. Estos primeros que vamos a considerar son aquellos en los que interviene de modo directo el fluido de perforación. La pega diferencial ocurre durante un periodo estático de la tubería, cuando una sección de la sarta de perforación se recuesta de la pared del pozo por efecto de la presión hidrostática y se comienza a formar una película de sólidos por efectos de filtrado hacia la formación y el tiempo que hubo quedado sin movimiento. Esta película se denomina revoque o torta. Su espesor y capacidad de pegar la tubería dependerá de que el lodo tenga un filtrado muy alto y una considerable cantidad de sólidos indeseables. Es por ello que mantener control sobre el filtrado y los sólidos en el fluido ayuda a prevenir pegas por mecanismo diferencial. Operacionalmente, se debe evitar mantener la tubería estática durante mucho tiempo dentro del hoyo. El ingeniero de fluidos debe estar atento tanto a las condiciones del lodo como a las posibles desviaciones en la operación. Para corregir pegas diferenciales, se suele disminuir la densidad del lodo paulatinamente y tanto como sea posible mientras se tensiona la tubería para liberarla. También existen productos químicos que pueden agregarse al lodo que sirven para remover el revoque tras un tiempo de exposición. Veamos la que, según mi entender, es la peor de las pegas que pueda ocurrir: el empaquetamiento de la sarta. Se origina por la acumulación en el hoyo de cortes de formación o astillas de derrumbes. Estos sólidos, si no son suspendidos por el lodo fuera del hoyo, se van decantando y acumulando alrededor de la mecha y el ensamblaje de fondo, como se observa en la figura de la derecha. Los primeros síntomas de este mecanismo de pega se registran por un incremento en la presión de circulación de fluido. Una vez acumulado suficiente material sólido alrededor de la mecha, se dificulta el flujo por el espacio anular y se restringe la movilidad de la sarta, sobre todo hacia arriba. Al tener dificultad para bombear lodo, se debe tratar de recuperar circulación plena maniobrando con las bombas intermitentemente en mínimo y tratando de mantener la poca movilidad que se cuenta en la sarta. Es una ardua labor de personal con experiencia, dedicación y paciencia el liberar tuberías pegadas por mecanismo de empaquetamiento. Una vez recobrada la circulación, es recomendable acondicionar el lodo para mejorar la limpieza del hoyo. Aplicar también material abrasivo para retirar los restos de arcilla adheridos al ensamblaje de fondo es una buena práctica. Simultáneamente, se debe calibrar el hoyo, sacando la tubería hasta una profundidad sin riesgos
y regresar al fondo repasando con circulación de fluido y rotación de la mecha. En los siguientes mecanismos de pega, el fluido no influye en su prevención. Las pegas por alta desviación e inclinación abrupta del hoyo, es decir, por condiciones geométricas del pozo, deben ser solventadas operacionalmente repasando el hoyo de modo similar a un empaquetamiento, con mucha paciencia, para evitar así una pega irremediable. Al fluido pudiera aplicársele una concentración adicional de material lubricante para ayudar a la operación y garantizar la limpieza mejorando la viscosidad mientras el hoyo es repasado para liberarlo, la tubería. La imagen a sus derechas representa una pega mecánica ocasionada por la caída de un objeto dentro del hoyo. Les expondré brevemente una experiencia personal en ese sentido. Cierta vez observamos que se estaba restringiendo el giro de la sarta, pero la perforación continuaba sin problemas. El asesor de perforación sugirió descartar un posible hinchamiento, por lo que comenzamos a subir la concentración de inhibidor para solventar. Sin embargo, el exceso de inhibidor solo lo que provocó fue incrementar exponencialmente la viscosidad del lodo. Justo cuando comenzamos a corregir dicha situación, es decir, a bajar nuevamente la viscosidad a los valores programados, salió fuera del hoyo un pedazo de cemento de alrededor de 2 kilos de peso y la tubería volvió a girar libremente. Fue la viscosidad o el incremento desmedido de viscosidad lo que contribuyó a remediar el problema. No había ningún inconveniente con hinchamiento en el hueco. Era el pedazo de cemento. Veamos ahora el final y más agudo de los problemas operacionales. Las arremetidas. Repasando lo que ya hemos mencionado, se producen cuando la presión de agua o hidrocarburo de la formación vence la presión hidrostática del lodo en el hoyo. Se calcula con la fórmula que aprecian en la lámina. Como ven, dependerá de la profundidad vertical del hoyo y de la densidad del lodo. Si la columna del fluido falla para evitar las arremetidas, se procede a cerrar entonces ese grupo de válvulas que se encuentran al pie del taladro y justo en la boca del pozo, llamado preventores anulares o conjunto BOP, Blowout Preventer. Las mismas son indispensables para determinar las presiones con las que se deberá controlar el pozo y prevenir un posible reventón. Esta lámina subsiguiente nos muestra dos fotografías. En una se evidencia una fuerte arremetida con desalojo violento de fluido de perforación. Si tomamos como referencia que la altura del taladro es de unos 50 metros, podemos darnos una idea la presión con que es expulsado el lodo fuera del hoyo durante esa arremetida. Si no es posible controlarla, es probable que ocurra, como se observa en la figura de sus derechas, un reventón. En ese caso, ya el hidrocarburo desalojó del hoyo todo el fluido de perforación y salió hacia superficie haciendo ignición. En estas condiciones ya se debe abandonar el pozo a costas de perderlo junto con los equipos y el taladro. Hasta aquí nuestra masterclass. Espero que les sea de mucha utilidad.
ha sido apenas una síntesis de todo el universo que encierra la perforación de pozos y los fluidos que intervienen. Han visto que son muchísimas disciplinas y que son infinitas las situaciones que se podrían presentar. Inclusive, en la oficina, bastante lejos de un taladro, un economista o un administrador de contratos podría tener dudas sobre las enormes diferencias monetarias entre la factura pagada por un pozo y otro muy similar. Ningún pozo es idéntico a otro, aunque estén a metros de distancia. Finalizando ya, agradezco su participación en esta actividad y su motivación por aprender. Asimismo, a la Universidad de Oriente, a su Centro de Tecnología Educativa y al talento humano de Fundaudo que ha hecho posible esta actividad didáctica. Espero que el universo nos vuelva a reunir en nuevas y mejores oportunidades muy pronto. Les deseo salud, sabiduría y mucho entusiasmo para enfrentar los retos que están por venir. Sabiduría como esta que Miles Kington supo diferenciar muy bien del conocimiento. Quedo desde ya a sus órdenes para compartir comentarios e inquietudes por los medios electrónicos que conocemos. Chao.